Muy buenos días, mi nombre es Ángela Riasco, soy tutora del programa Todos Aprender y quiero compartir con ustedes el taller y la STS del ciclo 1 del 2022, que está enfocada en llevar el álgebra temprana a nuestros niños y niñas de educación inicial y de primaria. Comencemos. Cuando vemos un tablero así, recordamos esa álgebra que a muchos les generó dolor de cabeza, a muchos les generó temores, y dado que en este ciclo también estamos trabajando en la STS Educación Inicial, lo que son las emociones, para muchos no generó una buena emoción y con ello un sentimiento que despertara hacia el álgebra. Y el objetivo es que podamos llevar el álgebra temprana a nuestros niños y niñas, pero que lo hagamos de manera lúdica, que lo hagamos a través de material concreto, que después de ese material concreto lleguemos a lo sucinto y que podamos permitir que nuestros niños y niñas se enamoren también del álgebra. Entonces comencemos con esta STS y este taller hablando de que desde los lineamientos curriculares, desde los estándares básicos de competencia, los lineamientos curriculares desde 1998 y los estándares básicos de competencia desde el 2006, se nos habla de la importancia de llevar el álgebra, la enseñanza del álgebra a los niños y niñas desde edad temprana y no llevándola a través de elementos abstractos o ecuaciones con variables, sino que también podemos llegar a este tipo de pensamiento relacionándolas con actividades cognitivas tales como el pensamiento matemático, con la visualización, la comparación, la posibilidad de razonar, de construir, de estimar, de resolver problemas y también de generalizar. Entonces, vamos a mirar cómo desde allí nosotros a través de ejercicios sencillos que podríamos trabajar en el aula de clase con nuestros niños, vamos a abordarlos con los docentes y que ellos tengan también una manera de llevar unas situaciones, problemas al aula de clase que conlleven a ese avance en el álgebra temprana. Comencemos con este ejercicio de entrada como una actividad de exploración y pensemos en este ejercicio. Manuela y Carolina participan en la rifa de flores para decorar sus carteleras. Estas serían sus flores. Las flores están guardadas en empaques. Estos son los empaques donde están guardadas las flores. Entonces dice, cada uno de los cuales contiene el mismo número de flores. Manuela, quien ya tenía 7 flores, entonces Manuela tenía 7 flores, acá lo vamos a mirar en este, tiene 7 flores, 2, 4, 6 y 7 flores, dice que ella se ganó un empaque. Entonces este es el empaque que se ganó Manuela. Listo, dice. Y Carolina, que tenía 2 flores, entonces acá tenemos a Carolina que tiene 2 flores, ganó 2 empaques. Acá tenemos un empaque que ganó Carolina y el otro empaque que ganó Carolina. Dice que si ahora las dos quedan con el mismo número de flores, ¿cuántas flores tiene cada una? Entonces, repetimos el planteamiento de la situación problema y es que Manuela tenía 7 flores, 2, 4, 6 y unas 7 flores y se ganó un empaque. Dice al principio que los empaques tienen la misma cantidad de flores. Luego, Carolina tenía solo 2 flores y ella ganó 2 empaques y ahora quedan con lo mismo. Vamos a dejar de compartir para que podamos observar cómo podríamos resolver este problema sin tener que ir a ecuaciones, para que de una manera sencilla podamos ir a la álgebra temprana con los niños. Recordemos que una ecuación es una igualdad entre dos miembros. Acá con los niños podríamos decirles que comparar esto como si fuera una balanza. Una balanza, ya que este peso es igual a este peso y son iguales, entonces la balanza quedaría equilibrada. Si yo quito algo de acá para que la balanza no se desequilibre, también lo tengo que quitar acá. Entonces, por ejemplo, si yo quitara una flor a Manuela, le debo quitar una Carolina y así la balanza va a seguir siendo equilibrada. Luego, si le quito otra flor a
A Manuela le debo quitar otra Carolina para que la balanza siga estando equilibrada. Y dado que los sobres tienen la misma cantidad de flores, si le quito un sobre a Manuela, le debo quitar otro a Carolina para que la balanza siga siendo equilibrada. Y así tengo que un sobre equivale a 2, 4 y 5 flores. Vamos a mirar si es verdad. Abrimos el sobre y vamos a vaciar el contenido que hay en el mismo. Efectivamente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Si quisiéramos hacerle la prueba, vamos a volver a depositar el sobre, en el sobre las 5 flores y vamos a ir al proceso inicial con el que empezamos el ejercicio, que era con 7 flores de Manuela y un sobre, con 2 flores de Carolina y 2 sobres que ganó. Entonces acá efectivamente, ¿qué tendríamos? Tendríamos que, si encontramos que el valor de la cantidad de flores que hay en cada sobre 5, entonces 5 más 7 que hay acá me da 12. Y acá 5 y 5, 10 y 2, 12. Efectivamente da lo mismo. Entonces a través de actividades como estas, podemos ayudar a que los niños y niñas vean que el álgebra no es realmente tan difícil y que podemos ir a él de una manera fácil, accesible. También vamos a mirar otro ejercicio que tenemos acá planteado y lo tenemos en la siguiente situación. Entre Carlos y Natalia reciben, entonces yo ahora voy a retirar estos elementos y voy a tomar estos billetes. Dice que entre Carlos y Natalia, entre ambos, reciben 4.500 pesos. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que tengamos billetes así concretos. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo 500, acá tengo 2.000, acá tengo 1.000 y aquí tengo 1.000. En total tengo 4.500 que los voy a mostrar así sobre la mesa. 500, 2.000, 1.000 y 1.000, en total 4.500. Me dicen que ambos reciben 4.500 pesos. Si Natalia recibe 1.000 pesos más que Carlos, es decir, que acá no tengo una balanza. No puedo decir que esto es totalmente equilibrado. Para que me quede más sencillo de resolver el problema, voy a hacer algo. Voy a cambiar este billete de 2.000 por un billete de 1.000 y 2 de 500. Lo podría haber comenzado al principio con 3 billetes de 500 y 3 billetes de 1.000, pero lo quise hacer para que también podamos trabajar con los niños lo que son los cambios, las comparaciones, que ya lo había mostrado en una de las diapositivas anteriores, que esa es una manera de comenzar el álgebra temprana. Entonces tengo los mismos 4.500 ya de esta manera. Un billete de 1.000, 2 billetes de 1.000 son 2.000, 3 billetes de 1.000 son 3.000 y otros 3 billetes de 500 son 1.500 y 3.000, 4.500. Tengo la misma cantidad de dinero, ¿cierto? Aquí este dinero está repartido entre Carlos y Natalia. Sin embargo, Natalia recibió 1.000 pesos más que Carlos, entonces no podría tener una balanza. Para poder tener una balanza, lo que tendría que hacer es que estos 4.500, 1, 2, 3, 4, 500 que recibieron entre los dos. Como Natalia recibió 1.000 más, voy a retirar estos 1.000 de Natalia y los voy a colocar aparte para no confundirlo. Y ahora sí tengo un dinero que puedo decir que puedo hacer una balanza con ellos. ¿Por qué? Porque como Natalia recibió 1.000 pesos más, si yo retiro esos 1.000 pesos, ya entre los dos van a tener la misma cantidad. Entonces yo digo, reparto 1.000 para Carlos, 1.000 para Natalia. 500 para Carlos, 500 para Natalia. Y estos otros 500 que me sobran, lo que puedo hacer con ellos es que puedo decir que les toca de a 250 a cada uno, ¿sí? Cambiarlos por moneditas y decir que a cada uno le corresponde de a 250.
En otras palabras, si aquí hubieran 250, entonces tendrían 1750 y 1750, lo que indica que Carlos recibió 1750 y si le agrego a Natalia los 1000 que le faltaban, Natalia 2750 y resuelto el problema. Recordemos que si nosotros fuésemos al álgebra, plantearíamos ecuaciones donde diríamos que Carlos recibió X cantidad, que Natalia recibió X más 1000 y luego tomar las ecuaciones y decir que 2X más 1000 más 4500 es igual, hay una igualdad ahí, perdón, 2X más 1000 es igual a 4500, luego el 1000 que está sumando pasa a restar y así sucesivamente. Ahí estamos haciendo álgebra, pero miren cómo lo hicimos tan sencillo que lo podemos trabajar con los niños. Entonces, de esta manera, queremos invitarles a que miremos que es posible trabajar el álgebra en nuestras aulas de clase con los niños a través de algunos cuestionamientos como estos y algunos ejercicios y planteamientos como estos. Entonces, eso nos invita a nosotros a hacernos ciertos cuestionamientos como los siguientes. Es posible pensar aritméticamente lo mismo que pensar algebraicamente. También podríamos pensar en el siguiente cuestionamiento. ¿Qué entendemos por álgebra? Y también qué implica incluir el álgebra en el currículo desde los grados iniciales básicos. Ya que muchas veces pensamos que álgebra y pensamos quizás en el libro de Baldor o en una cantidad de ejercicios, en factorización. Inclusive si yo les preguntara acá en esta imagen, yo les dijera que en ambas imágenes decidan en cuál de ellas se trata del álgebra, ¿cierto? Entonces acá tenemos una imagen que tiene resolver las siguientes ecuaciones, esto es tomada del libro de Baldor, y tenemos otro ejercicio donde me plantean una cantidad de decir, una situación donde me hablan de una silla con 4 mesas, pero que si a esa silla yo le adiciono una silla que quede colineal, entonces me quedaría de esta forma, pero si a esta le adiciono otra más me quedaría de esta forma. A veces pensamos que esto no es álgebra y efectivamente sí es álgebra. Pensemos entonces en los tipos de pensamiento algebraico. Si consideramos las investigaciones de Mason en el 2014, vamos a encontrar que nos habla de las siguientes fases. Él nos habla de la generalización factual, que es aquella identificación mental que hacen los estudiantes de lo que cambia, de lo que varía, de lo que covaría y está determinado. Y eso se denomina como el ver. Entonces el estudiante comienza a visualizar, comienza a comparar y hace una generalización factual donde explicitarlo aún no es posible. Los medios de expresión usados son los gestos, son los movimientos, son las actividades perceptuales y las palabras, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos con los niños al principio del año para que ellos se conozcan y sepan los nombres de sus compañeros y hacemos un ejercicio donde uno le dice al niño el nombre de uno, entonces yo le digo Ángela y entonces el otro se llama Carlos, entonces Carlos dice Ángela, Carlos, entonces sigue Luciana y Luciana dice Ángela, Carlos, Luciana y así sucesivamente. Ahí el niño muchas veces hace esto. Si lo hiciéramos con animales, por ejemplo, y decimos vamos a decir animales y cada uno va a decir el anterior, entonces si yo digo por decir algo mariposa, entonces el otro niño dice mariposa, culebra, entonces el otro dice mariposa, culebra y elefante. Todos esos gestos los estamos enmarcando dentro de esta posibilidad de generalización factual. Cuando hablamos de generalización contextual, ya nos estamos refiriendo a los gestos y movimientos que ya no son la prioridad, sino que estos son sustituidos por otros medios de expresión como frases. Ejemplo, cuando hablamos de clave, donde decimos arriba quito uno, abajo pongo otro, quito dos, agrego uno en la fila de abajo o quito uno en la fila de abajo. Entonces ahí el niño ya no está permitiendo, ya no está reduciendo su proceso de pensamiento solo a los gestos, sino que ya puede verbalizarlo. Este es un intento donde el estudiante realiza y trata de dar a conocer lo que previamente identificó y que se denomina a través de expresiones que él puede utilizar.
Y ya más adelante hablamos de la generalización simbólica. Y ahí vamos a usar o vamos a mirar que los niños usan frases como donde reemplazan símbolos por números. Por ejemplo, el niño dice, ay, llamemos X o llamemos, si vamos a hablar de Manuela, llamemos M lo que tiene Manuela. Entonces ahí ya es una generalización simbólica. Mason en el 2014 propone esto y él propone que los estudiantes trabajen en pares, diciéndose en uno a otro lo que ven, haciéndose preguntas, modificando lo que dicen, haciendo ejercicios, y en preescolar y básica primaria tener una actividad temprana que también permita hacer eso. Voy a mostrarles cómo podríamos hacerlo en educación inicial a través de esto que tengo acá. Aquí tengo unas manillitas o collarcitos, no sé cómo lo quieran llamar, que he tratado de construir con el fin de mostrar a los docentes posibilidades con las que podamos trabajar la generalización en la educación inicial. Vamos a partir con esta. Empecemos con esta primera, donde ustedes pueden observar que hay un verde y después del verde un rosado. Luego hay un verde y después del verde dos rosados. Luego hay un verde y después del verde tres rosados. Luego hay un verde y después del verde cuatro rosados. Luego hay un verde y después del verde cinco rosados. Luego hay un verde y después del verde 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosados. Entonces, ¿qué seguiría? El niño va a decir fácilmente, profe, un verde y después 7 rosados. Y ahí el niño está generalizando. Y mire que no necesita estar en un nivel muy alto para lograrlo. Aquí estamos hablando de una variable donde está aumentando de 1 en 1. Y acá vemos que está pasando algo parecido a lo que yo decía ahorita con el ejemplo de los animales o de los nombres de las personas. ¿Por qué? Porque esta manilla empieza con azul, luego azul oscurito, ¿cierto? Un azul oscurito, luego el azul oscurito pasa a azul oscurito y azul claro, luego azul oscuro, azul claro y lila, luego azul oscuro, azul claro, lila y lila oscuro, luego o morado, luego acá tenemos azul oscuro, azul claro, lila, morado y amarillo, luego azul oscuro, azul claro, lila, morado, amarillo y verde, luego azul oscuro, azul claro, lila, morado, amarillo, verde y verde claro, y así sucesivamente hasta que van aumentando los colores. Esta actividad además que nos permite con los niños trabajar la concentración, nos permite ir a lo que tiene que ver con la generalización. Entonces, sigamos viendo dichos aspectos. Nótese que son actividades sencillas que podemos llevar al aula con los niños de educación inicial y de primaria. También, desde la perspectiva de Vergel en el 2016, él nos muestra la identificación de lo indeterminado y operar con y sobre él. Para llegar a ese nivel de simbolismo algebraico, los estudiantes necesitan identificar, representar y operar. Entonces, eso indeterminado, el estudiante lo va a representar de diferentes formas. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero a través de gestos, como yo lo decía ahorita, cuando hablaba de los animales, a través de ese lenguaje natural, cuando el niño dice, ay, profe, está apareciendo el rosadito, por ejemplo, en esta manillita, profe, el rosadito está apareciendo cada vez una vez más. Entonces ahí a través de ese lenguaje natural, a través de iconos, cuando él dice +1, a través de los tabulares o a través de los gráficos. Tanto en los lineamientos curriculares
como en los estándares básicos de competencia, podemos ver que es importante que en esos procesos tengamos un razonamiento algebraico a través de la comunicación, de la modelación, en el conocimiento de ese pensamiento variacional, esos sistemas algebraicos y analíticos y en los contextos, los ambientes que rodean a los estudiantes y que le dan sentido a las matemáticas que aprendan, todos están llenos de ese pensamiento algebraico. También en los estándares básicos de competencias de matemáticas, vemos que en los diferentes grados, acá tenemos, sabemos que trabajamos por ciclos, nos habla del pensamiento y los sistemas algebraicos y analíticos, tanto en los primeros grados como en cuartos y quintos. Entonces, cuando hablamos de generalización, estamos hablando de esa herramienta necesaria para iniciar el estudio de la variación desde la primaria y que constituyen ese estudio de patrones. Como les decía acá, aquí tenemos un patrón. Y también ese respecto al álgebra que se considera que es, en un primer momento el estudiante generaliza patrones aritméticos. Y esto no sale del programa Todos Aprender así como así, sino que esto nos lo da el Ministerio de Educación. Desde 1998 en los lineamientos curriculares en la página 73 y en la página 33. También en la página 66 nos habla del desarrollo del pensamiento algebraico que se inicia en el estudio de regularidades y la detención de los criterios que rigen esas regularidades o las reglas de formación para identificar el patrón que se repite periódicamente, como lo vimos acá en este ejercicio y como lo vamos a ver en otro ejercicio más adelante. Vamos a mirar este. Para ello, he querido traer como estas paleticas de colores, lo hice así porque a los niños les gustan los colores, pero también podríamos usar paletas de paletas, palillos, de esos pitillos revolvedores, en fin, ya el maestro usa su creatividad. Entonces aquí dice, hoy vamos a hacer figuras con palitos de paletas. Empecemos con un triángulo. Entonces, el estudiante debe tomar, la idea, maestros, es que podamos trabajar con material concreto. Entonces, el estudiante va a armar un triángulo. Después de armar el triángulo, el estudiante va a decir, cada palito es un triángulo, así que usamos 3 palitos, ¿cierto? Ahora vamos a construir 2 triángulos con la condición de que compartan un lado. Entonces, ya teniendo este triángulo, voy a compartir un lado. Entonces, yo decidí compartir este lado. Entonces, hago así y solamente se puede compartir un lado. Entonces, acá, como solamente voy a construir el tercer triángulo compartiendo un lado, entonces ya lo voy a hacer así. Entonces, nótese en qué voy a partir de 0. Tenía un triángulo y tengo 3 palitos. Si yo voy a construir otro triángulo compartiendo un lado, entonces anexo 2 palitos más. Pero si voy a compartir un tercer triángulo compartiendo otro lado, anexo otros 2 palitos más. Y si voy a construir otro triángulo compartiendo solamente un lado, anexo otros 2 palitos más. Y así sucesivamente el niño va a ir diciendo, profe, siempre se terminan anexando 2 palitos más porque se le pide al niño que escriba, que verbalice, que cuente cuántos palitos más va teniendo. Y en ese proceso de generalización el niño va a terminar. En ese proceso de generalización, el niño va a terminar descubriendo que si inicialmente tenía 3 y luego tengo 2, entonces él escribe, ya tengo 5, luego acá ya tengo 7, luego acá ya tengo 9, ¿sí? Y así sucesivamente, entonces el niño va a decir, profe, de 2 en 2. ¿Y eso qué es? Generalización, maestros. Entonces, en esta perspectiva, la idea es que nosotros podamos llevar al niño a que puedas observar qué es lo que está pasando y que llegue a descubrir sin tener que hacer todos los 30 triángulos cuántos palitas de paleta se necesitan para construir 30 triángulos. También podemos trabajar con actividades de cuentos, donde se le pide al niño que ordene los siguientes eventos. Entonces, después subir lentamente las escaleras, contando cada escalón, 16. Se lavó muy bien las manos y la cara, se cepilló los dientes durante 4 minutos exactamente, se puso la pijama, siempre la parte de arriba primero, desde arriba hacia abajo.
Usó el baño y brincó a su, usó el baño y brincó a su cama. Dice, tenía que estar en la cama antes que dejara de correr el agua del excusado, porque quién sabe qué podía suceder si no lo hiciera así. Cada mañana repetía todas estas rutinas al revés. Cada mañana. Entonces ya se le pide al niño que escriba esas rutinas. Y entonces el niño comienza a trabajar a través también de cuentos, relacionándolo también con el lenguaje, la socialización. Les invito a que lean el cuento, el capítulo de la quinta noche del libro del diablo y los números. Es un libro que trae también este tipo de actividades y yo quise recortar pues como o aquí mostrar una parte de lo que tiene que ver con este cuento, donde Robert, el niño, va recorriendo, se encuentra con una palmera, se encuentra con el diablo de los números, él empieza a lanzar cocos, el primero cae de esta forma, luego empieza a lanzar 3 cocos y caen de esta forma, así, y cuando él le pregunta a Robert qué ve, Robert ve triángulos. Pero si a otro niño le preguntáramos qué ve, otro niño puede ver un punto y se formó otra línea, ¿no? Un punto, otra línea y se agregó una tercera. Este mismo triángulo y se agregó una tercera. Este mismo triángulo y se agregó una tercera. Entonces esa es otra manera de generalizar y es bueno que nosotros podamos escuchar a los niños, a cada uno, para poder mirar cada uno cómo concibe esa posibilidad de generalizar. Desde los libros en el programa Todos Aprendiendo, los textos de PRES, vamos a encontrar en cada uno de ellos actividades que nos permiten trabajar el álgebra temprana y también podríamos a través de actividades concretas hacer este ejercicio de los cocos. Voy a mostrárselos acá, donde le pedimos al niño que organice, así como el cuento del diablo de los cocos, y que le podemos dar los 3 primeros y que nos diga cómo sigue. Yo le doy esta primera situación. Entonces, el niño tiene esta, y que lo organice cómo cree que sigue y así llevarlo a lo que es la generalización. Yo espero que este video sea de gran ayuda para todos los docentes que están en la educación básica primaria y que lleven a sus niños a esa manera de amar las matemáticas, llegar a un pensamiento matemático avanzado, pero que también puedan ver que el álgebra puede desarrollarse desde la educación inicial y la básica primaria. Muchas gracias, que Dios les bendiga.